Dale. Bueno, a todos. Ya se nos va haciendo costumbre esta lógica de dar teóricos a domicilio, delivery de teóricos de online. La idea de hoy era son como varios temas que se entretejen. Siempre es como un tema de fondo que nos preocupa muchísimo en cualquiera de los niveles del taller, que es la posibilidad de conformar una cultura contemporánea de la arquitectura, o una cultura del proyecto. Una cultura del proyecto implica que uno tiene la posibilidad y también la convicción de que los que nos dedicamos a las disciplinas de proyecto, de alguna forma participamos en conversaciones que vienen desde hace mucho tiempo atrás, se reformulan y obviamente nos exceden y seguirán mucho tiempo más adelante. Uno participa, retoma temas, retoma conceptos, los reformula, los vincula con el contexto, pero es tan grande lo dado, el legado de lo dado, que sería absolutamente necio e improductivo negarlo, ¿no? Entonces de eso se trata. Y me gustaba esta idea de la máquina de habitar casi como un título provocador en este tiempo, cuando ya tanto se ha hablado sobre que ese eslogan quedó como un eslogan y que se ha sido superado largamente por la historia de la modernidad en relación a su producción en los distintos lugares, en las distintas geografías, y cuando esas ideas heroicas de la modernidad se multiplicaron, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hubo que reconstruir muchas ciudades en Europa, y se empezaron a vislumbrar los déficits de ese pensamiento un tanto mecanicista o binario. Pero en este caso me parece que es absolutamente pertinente por el hecho de que estamos en un lugar donde hay un clima tan hostil, donde una geografía tan extremadamente radical, que si no es a través de máquinas que recrean ciertas condiciones habituales para la vida humana, el hombre no podría hacer pie en esos territorios, ¿no? Entonces realmente todas las bases que hemos estado viendo, las presentaciones, se emparentan mucho con esta noción de máquina, ¿no? Máquina para construir un clima particular, con un costo energético muy grande, con una búsqueda en estas últimas bases de tener cierta autonomía energética. Ese es como el punto crítico en el proyecto de las bases de la Antártida, la cuestión de la racionalidad en el uso de la energía, en el impacto en el territorio, en los proyectos que empiezan pensando la logística que hay que desarrollar para poder poner estas arquitecturas en esos lugares, y su mantenimiento y vida útil. Todo eso configura la lógica de estas máquinas, ¿no? Máquinas creadoras de clima, ahora que están angustiosamente de moda la cuestión de los respiradores, tiene algo de eso, ¿no? De construir climas para que la vida humana sea posible. Y de alguna forma es como revisitar muy rápidamente esta alusión que el movimiento moderno inicial, el movimiento moderno heroico, siempre estas analogías que de alguna forma tejen su pensamiento con las máquinas, ¿no? Siempre las máquinas funcionaron como referencia e inspiración de la modernidad. Ya es muy conocido esta sección de este enorme transatlántico y la relación, por ejemplo, que tuvo con edificios como la Vía Habitacional de Marsella, ¿no? Con toda esta idea de la estructura del edificio, la infraestructura que implicaba en el caso de los transatlánticos, toda la zona de caldera, de energía y cómo se distribuía en el buque, toda esta cuestión también que avanzaba en la sección del edificio de la unidad habitacional de Marsella. La idea justamente de la desnudez, de la honestidad absoluta de estos sistemas. Y eso nos hace pensar, y ya con el camino recorrido de las primeras conversaciones y el estudio que hemos tenido tanto docentes como ustedes estudiantes sobre las bases
bases proyectadas, sobre todo en estos últimos 15 años, se inspiran mucho en esta lógica de que las condiciones a las que son sometidas las máquinas son las que son las dadoras o generadoras tanto de forma como de ciertas funcionalidades o performance de esas máquinas en los ambientes que le toca moverse, ¿no? Es eso, esta idea del submarino que tiene que tener condiciones también extremas de profundidad, de velocidades, de presiones de agua a niveles muy bajos en el mar, la idea de ganar velocidad con sistemas extremadamente pesados, la idea de propulsión, de toda una maquinaria energética para poder mover estos enormes toneladas que llevan estos submarinos, la idea de autonomía, pasan meses, largos meses, yo creo que hay tecnología hoy de submarinos que pasan hasta un año debajo de la superficie del mar. Obviamente todo es tecnología militar que se desarrollan estos sistemas. O esta cosa que sigue siendo, siempre se nos sigue pareciendo un milagro, pero en realidad es pura física de por qué vuelan los aviones, o cómo vuelan los aviones, ¿no? Y este concepto, lo traigo referencia también porque la mayoría de las bases que hemos estudiado están sometidas a túneles de viento, ¿no? Las bases no vuelan, pero sí tienen que lidiar con vientos de hasta casi 300 kilómetros por hora en el continente antártico. Y los aviones vuelan por esta cuestión física de la forma del ala. La forma del ala hace que las corrientes de aire por debajo del ala estén a menor velocidad que las corrientes de aire que van pegadas a la superficie superior del ala. Entonces la baja velocidad implica alta presión, la alta velocidad implica baja presión. Entonces la alta presión por debajo del ala es lo que le da sustentación a los aviones. Tengo todo un estudio sobre esas corrientes de aire y esas inclinaciones a las que pueden llegar los aviones. Ahí, yo he sido un amante de los aviones cuando hacía el curso de piloto, cuando era prácticamente adolescente, aprendí que hay una cuestión que se llama pérdida. Cuando el avión tiene determinada inclinación, que es una práctica habitual en la aviación civil, en el entrenamiento, es que el avión entra en pérdida, que pierda sustentación por la inclinación del ala, y parte de la práctica es retomar la sustentación poniendo el avión, por ejemplo, en picada hasta que logre mantenerse en el aire, ¿no? ¿O por qué vuelan estas máquinas? El Hércules estaba buscando datos, que es el avión que va y hace la logística a la base Marambio. Hay una adaptación de un Super que no es del dibujo, puede una carga útil de 21.000 kilos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos poner en el aire 21.000 kilos? Bueno, tiene que ver con la geometría, con la estructura, con la cuestión técnica de la disposición geométrica de esa estructura, de esos materiales, de los motores, la propulsión, las aislaciones que tienen en determinados lugares. Es toda una ingeniería que de alguna forma contamina necesariamente la arquitectura o se vincula necesariamente a la arquitectura para que estas bases puedan construirse en esos lugares, ¿no? Entonces, es interesante como de alguna forma salir a promover los vínculos entre arquitecturas, ingenierías, arquitecturas funcionales de estas máquinas, tanto la aeronáutica como la arquitectura naval, porque hay mucha de ese conocimiento, de esa inteligencia que hoy se aplican en las bases que nosotros estamos trabajando y estamos estudiando, ¿no? Incluso a nosotros también nos parecía interesante, dado que la base Marambio depende de Fuerza Aérea y la fábrica de aviones está aquí en Córdoba, entender un poco las lógicas con que se trabajan y se fabrican y se conciben los fuselajes de los aviones, porque de alguna forma tiene que ver con lo que se está produciendo como montaje en estas bases, ¿no? Bases que se pueden montar, desmontar, tener elementos de piezas de cierta escala que se puedan transportar, izar en helicóptero, en plumas, como una suerte de mecano, ¿no? Cómo pequeñas piezas generan sistemas complejos, y de alguna forma de eso me gustaría hablar en esta clase, ¿no? Y también
naturalizar ciertas representaciones de lo técnico. Hoy, para este tipo de arquitectura, la dimensión técnica es una herramienta indisoluble a la forma de pensar estos proyectos. Estos son aviones, para la historia de la aeronáutica, muy viejos, son un bombardero inglés que se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene esta logística de la distribución de la infraestructura, los espacios habitables, la disposición de cada elemento, la forma del avión, de nuevo, la geometría que tiene el avión, cómo se logra esa geometría aparentemente compleja con elementos simples. O estas últimas cuestiones que se están concibiendo ya, que son directamente para vuelos civiles. Este es un avión a la izquierda que se está desarrollando en la Universidad de Delft para líneas aéreas, ¿no? Volver con los vuelos supersónicos a través casi de alas, alas volantes. O estas otras acá, estos proyectos donde la geometría de los aviones empieza a copiar el movimiento de las alas de los pájaros. O sea, todos son una especie de mallas flexibles que se mueven para que los aviones ganen mucho más performance, más capacidades. Y en eso nos vincula con este sujeto, con este hombre, ¿no? Este aviador, primero fue aviador, después es argentino, después fue ingeniero y después arquitecto. Y este hombre renacentista del siglo XX es el que diseñó la primera ciudad en la Antártida. Obviamente estoy hablando de Amancio Williams. Esta especie de idea muy moderna por lo pronto de alejarse del suelo, ¿no? Hay algo distintivo en los precursores de la modernidad que en sus obras, en sus proyectos tienen esa disposición para siempre estar equidistante del suelo. Si uno ve la modernidad tanto en Europa como estos arquitectos muy admirados por nosotros, como son ciertos arquitectos paulistas, está esta cosa de estar equidistante a partir de edificios finamente apoyados, en todo caso, en el suelo, pero toda una arquitectura que levita. Amancio Williams tenía esa lógica, con muy pocos proyectos construidos, pero con mucha invención en proyectos dibujados, lo que nos hace ver la potencia que tiene la arquitectura para poder desarrollar ideas, inclusive y únicamente con proyectos que después han influenciado generaciones, ¿no? Estos son pasos muy rápidos, pero son como los proyectos, las alternativas que tenía Amancio Williams, había desarrollado Amancio Williams para el aeropuerto de Buenos Aires, la Aeroisla, que en los 90 volvió con fuerza frente a Aeroparque, y que técnicamente era posible, pero evidentemente económicamente implicaba unas inversiones que el país no podía afrontar. Amancio Williams genera, ya lo vamos a mostrar, un concepto extremadamente utópico, pero es un encargo que se le hace en el 80, en ese momento de gobiernos militares, para una base para 1.900 personas habitando en la Antártida, que funcionaba como lugar de residencia para familias con niños muy jóvenes, con niños, perdón, y jóvenes, familias jóvenes con hijos pequeños, con familias que se iban a cambiar en el tiempo, con centros de convenciones, con hoteles, con lugares para la ciencia. Ese era como el encargo, el programa del encargo, estoy hablando de los años 80. Esta idea de Amancio y de los proyectos de Amancio, que con un pensamiento que de vuelta hace un vínculo entre la ciencia, la técnica y el diseño, con ningún tipo de complejo de desarrollarlo hasta las últimas consecuencias y siempre bordeando ideas utópicas en su momento, ¿no? Era un hombre como fuera de su tiempo, adelantado a su tiempo, ¿no? Como este edificio de estructura colgante que desarrolla en el año 46. Piensen que Amancio Williams se recibe de arquitecto en 1941,
y aparecen émulos como este edificio de Norman Foster en Hong Kong, el Banco de Hong Kong en el año 86. Norman Foster es uno de los grandes admiradores de Amancio Williams, ha hecho muchas obras y él mismo ha declarado el conocimiento profundo de la obra de Williams, como por ejemplo el Banco Ciudad de Buenos Aires, que hoy funciona en el municipio, que toma de alguna manera la, la geometría de los techos ondulados de Amancio, ¿no? Como decía, estas eran superestructuras, estructuras que pensaba para la ciudad de la Antártida, para esta ciudad de 1900 personas, que se transportaban, eran como una enorme de estereoestructuras, pequeñas piezas que conformaban grandes pórticos, grandes espacios. La ciudad de alguna forma también estaba colgada. Generaba esta suerte de edificio extremadamente compacto, con un clima artificial claramente, generaba una cosa que es muy interesante del concepto, del proyecto este, era un proyecto muy grande, incluso tenía eh, dependencias deportivas, culturales, realmente una ciudad compacta. Tenía la lógica de generar una aislación con unas enormes piletas de agua, eran todas aguas ionizadas, que tenían en la base del edificio a una temperatura, le decía, entre 10 y 12 grados, incluso era el reservorio de agua potable del edificio, pero usaba el agua como un aislante térmico de la superficie congelada del suelo. Y toda la ciudad estaba colgada a partir de estas enormes columnas. Y el transporte interior de la ciudad eran con autos eléctricos, demandaba él había concebido una suerte como de parque de aerogeneradores para darle energía a este concepto de ciudad. Yo pensaba a veces en ciertas obras casualmente hay casas de Angelo Gucci, de Milton Braga, que utilizan el agua en los climas tropicales como aislante en las terrazas. Y me acuerdo cuando contaba Angelo Gucci de que ni bien hormigonaban la losa, hacían la pileta con una regeneración del circuito de agua, pero no le ponían ningún tipo de aislante. Entonces nos parecía como extraño, claro, el hormigón fragua, con la temperatura del agua y nunca tiene dilataciones y contracciones, que es lo que en principio propician los ingresos del agua. Bueno, Amancio Williams usa esa lógica para un clima absolutamente opuesto al de los climas tropicales, la usa como aislante y ganancia de calor en el suelo, en el contacto con el suelo. Obviamente estamos hablando de una escala impensada para los ensayos que estamos haciendo, y seguramente desde el punto de vista energético tenía serios problemas, serias deficiencias para poder generar el volumen de aire climatizado que estos edificios demandasen, ¿no? Ya vamos a mostrar otros proyectos de esta envergadura que se pensaban, y la única forma de sustentarlos en climas extremos es con usinas nucleares, como alguna vez se pensó, por ejemplo, para la base norteamericana. Simplemente lo traía a colación porque nos sigue asombrando la potencia que tienen ciertas ideas y, digamos, los rumbos que tomaron las ideas. En este primer concepto que yo he tomado de las conversaciones que tenemos en la práctica de la profesión, con ideas que vienen desde hace mucho, con ideas que nos van, que se retoman, que tienen nueva vida en determinados contextos, o ideas que quedan ancladas en una especie de calle sin salidas en las historias y pierden legitimidad o pierden razón de ser con el tiempo, ¿no? Estas ideas de Amancio son todavía ideas muy potentes, que siguen teniendo émulos por doquier. Hay, por ejemplo, esta es la sección del aeropuerto de Buenos Aires de 1946, y aparecen mucho tiempo después, en el 59, estos hangares de Myron Goldsmith, que tienen una lógica estructural como las obras de Amancio. Sí, o el concepto de la estructura de la ciudad de la Antártida,
con estos enormes hangares de la USAF del 53, por ejemplo. Cuestiones son interesantes. O esto que siempre lo marcamos de la obra de Rem Koolhaas de Fukuoka, Next Work, que se hizo en el 91, y las viviendas en el espacio del 42 hecho por Amancio Williams. Y ahí, una vez hablando con Roberto Fernández, daba prueba de que Koolhaas conoció en una exposición que se hizo en Harvard de Amancio Williams, la obra de Williams, cuando Koolhaas era realmente muy joven. Estas ideas también se ven, o sea, a veces hay ciertos conceptos que se siguen desarrollando, no importa la geografía o ciertos contextos, ciertas ideas técnicas, ciertas ideas estructurales, aún modificando su forma de relacionarse con los contextos. Amancio Williams también proyecta 3 hospitales para Corrientes, entre el 48 y el 52. Estos hospitales, también en climas muy tórridos, él por primera vez ensaya sus famosos paraguas para hacer una suerte de sombrilla con sombra por encima de los hospitales. E introduce un tema también muy interesante con la idea de que haya una tecnología que funcione como un sistema, o sea, son un sistema de piezas, de elementos que configuran la complejidad de estos hospitales y pueden con esa misma tecnología desarrollarse 3 hospitales distintos, diversos, y adaptarse a los contextos. O sea, se induce el concepto que nos interesa para el desarrollo de las bases, la ampliación de la base Marambio, es entender la lógica de sistema. Por otro lado, leía esta cita de un autor que seguramente se lo han nombrado en la Facultad de Arquitectura más de una vez, y vale la pena, Italo Calvino, Las ciudades invisibles, que habla de que los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas, ¿no? Y es como un extracto de uno de sus viajes, de su protagonista, que dice que en adelante, de aquel pasado suyo verdadero e hipotético, él está excluido. No puede detenerse, debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizás había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. Hace todo un juego interesante entre pasados y futuros y pertenencias de esos pasados y de esos futuros, ¿no? Y a veces, para adentrarnos en ensayos hacia el futuro o trazar ciertas hipótesis de configuración de proyectos, de ciudades, de comunidades, es necesario retroceder y ver qué se pensó. Y hay muchas ideas de esas que están y reconfiguran nueva arquitectura. ¿Se escucha bien ahí? Porque me dice que mi conexión es estable, inestable. Sí, se ¿No? escucha. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Cuando comparamos los hospitales de Amancio Williams, esos 3 proyectos para en Corrientes, que indudablemente fueron referencia para este excelente edificio que gana por concurso, logró Penedo Urgel, una oficina de Buenos Aires muy grande, que indudablemente toman las ideas de Williams, con otra tecnología, con otra configuración geométrica, pero los conceptos son exactamente los mismos, incluso para un hospital para los mismos climas, digamos. Orán queda en la provincia de Salta, pero participa del mismo clima de Corrientes, cálido, húmedo, subtropical. Y lo interesante de esto que fueron unos concursos que se desarrollaron a fines de los 60, principios de los 70, con un pensamiento desarrollista en Argentina, donde el Estado tenía una participación clara en políticas tanto educativas como de salud pública, y que estaba acompañado por arquitectura de gran porte, de icónica, de avanzada. Esta arquitectura estaba en las investigaciones de la época de todos los grandes centros de desarrollo, ¿no? Estoy hablando de los conceptos de la arquitectura sistémica. Estas piezas pequeños elementos que construyen la complejidad, se está pensando en programas
que incorporen la indeterminación, la expansión, el desarrollo, que sean extremadamente flexibles, que tengan una tecnología, como decía, industrializada, con grandes piezas que se puedan montar. Acá voy con una suerte de síntesis, pero estos elementos ya estaban incorporados en las bases del concurso que desarrollaba Sociedad Central de Arquitectos, como parte de los requerimientos de esa arquitectura que se le estaba solicitando. Arquitectura de sistemas, flexibilidad, indeterminación y crecimiento. Tres elementos que son partes fundantes de cualquiera de los programas de las bases que estamos viendo y la que estamos requiriendo para la ampliación de la base más grande. Es decir, que las soluciones arquitectónicas deberán proponer un sistema espacial que integre, esto les pedí en estos 5 puntos, la estructura resistente como una malla tridimensional, lo que planteaba Matthew Williams para tanto sus hospitales como para su ciudad en la Antártida. Una red de instalaciones que asegure la provisión de los servicios a cualquier punto del establecimiento. Entonces ya hay dos condiciones, ¿no? El concepto de la estructura resistente espacial, que de alguna forma también articula la red de instalaciones, o sea, la infraestructura que genere provisión de energía, fluidos, etc. Una trama circulatoria que garantice los traslados de elementos y personas convenientemente diferenciados. En el caso de un hospital eso es clave, ¿no? El tema de la circulación. Un hospital, un palacio de justicia, un aeropuerto, el tema de los flujos y los movimientos. Espacios flexibles que permiten su adecuación a diferentes posibilidades de uso y expansión, algo que también en las bases de la Antártida es clave. Los espacios son multipropósito y multiuso, se pueden montar, desmontar, y su flexibilidad deviene también de los conceptos tecnológicos con que se puedan desarrollar. Y el quinto punto, sistemas constructivos industrializados. O sea, elementos industrializados que puedan producir la complejidad del sistema, la totalidad. Cuando nos retrotraemos a los conceptos de lo que significa la arquitectura de sistema, hay que ir hasta Immanuel Kant, filósofo en 1724, y a mí me encantó la anticipación y la definición. Fíjense la época, el tipo dice que la arquitectura es el arte de construir sistemas, ¿no? Mucho antes de la teoría de los sistemas, que es la que revolucionó desde los fines de los 60 en adelante a todo el pensamiento científico, social y disciplinar que lo desarrolló este hombre. Es un austríaco de apellido impronunciable, Ludwig von Bertalanffy, que desarrolló, es un biólogo, y desarrolló toda una teoría con bastantes décadas andadas, desde la Revolución Industrial, pasada la Segunda Guerra Mundial, sobre los sistemas, ¿no? Y es interesante, muy sintéticamente, lo que él plantea, incluso la lógica del sistema como una evolución a un pensamiento mecanicista, y vuelvo al punto que el movimiento moderno tanto había tomado de referencia el pensamiento mecánico. Concepto de sistema, el conjunto de elementos que interactúan entre sí, en la búsqueda de un objetivo. Esa es como la definición básica. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. Siempre hay que pensar en términos de la biología también, ¿no? De los ecosistemas, de todas las esferas de animales, faunas y las comunidades que van generando. O sea, los individuos en relación a su comunidad, y esa comunidad específica, llámese de aves, de determinadas plantas, en su interacción con el contexto. Por eso él habla de sistemas dentro de sistemas. Y las funciones de un sistema dependen de su estructura. Y por otro lado, la capacidad que tienen los sistemas de generar sistemas abiertos, o sea, la interacción con el ambiente, la capacidad de crecimiento, el cambio, la adaptación, la adaptabilidad, la contingencia. Todos elementos que podrían tener una relación muy directa con el pensamiento arquitectónico. Y que hoy está muy en boga, ¿no? El acceso al pensamiento complejo es necesariamente con un pensamiento holístico, un enfoque sistémico. En ese sentido, están como estas tres premisas, ¿no? Que el todo es mucho más que la suma de las partes. O sea, el todo tiene un desarrollo, una actividad, una funcionalidad que no necesariamente es la suma de las partes.
sino otras capacidades. Las partes siempre están en el todo, pero el todo está inscrito en cada una de las partes. Ese diálogo entre la pequeña pieza, entre la célula y la totalidad del organismo. Es un pensamiento absolutamente orgánico. Y rompe con el principio de causalidad lineal. La causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa. El pensamiento mecánico es un pensamiento de causalidad lineal. El pensamiento sistémico es mucho más complejo e interactivo. Son todo nociones, todo marcos o estructuras que van revolucionando todas las disciplinas, ¿no? La arquitectura no es ajena a eso. Lo traigo a colación porque de alguna forma, si no lo han visto en las cátedras de historia en su momento, o lo verán seguramente en lo que viene, es interesante desde el punto de vista de instrumento de proyecto, pensar en términos de sistema, entender estos conceptos que son muy valiosos a la hora de acercarnos a un pensamiento complejo. Esto lo extraigo para que vean lo adelantado, como siempre se pregunta en Argentina, qué es lo que nos pasó. Si en los 70 el Ministerio de Bienestar Social desarrollaba un concurso de hospitales públicos, hoy está tan en crisis el tema de las políticas públicas de salud. Bueno, en el 70 Argentina lo hacía con hospitales de última generación, y lo leo textual a lo que decía en las bases de los concursos, ¿no? Que las últimas investigaciones establecen pautas de indeterminación para el diseño de unidades de atención médica. La indeterminación es debida fundamentalmente a los procesos de cambio y las necesidades de crecimiento. La adopción de proyectos arquitectónicos que contemplen dichas pautas en su diseño. Flexibilidad, adecuación de locales a usos distintos, previsiones en el aumento o disminución de los servicios, y la resolución de las instalaciones complementarias como una malla que permita diferentes alternativas de conexión y fácil acceso a su recorrido para su mantenimiento. Bueno, si uno los traslada desde los hospitales como el que hizo Lauro Urgel y Penedo en Orán, o el pensamiento de Amancio Williams a las bases que estamos proponiendo en la Antártida, es un solo instrumento conceptual o un marco teórico adecuado, más allá de los programas y más allá de las tecnologías que utilicemos para poder pensarlos y desarrollarlos. Y todos unos sistemas de representación que empezaron en esa época para explicar la complejidad, ¿no? Estas axonométricas con despieces para entender los montajes de las cosas, cómo se montan, cómo se aplican, cómo se trasladan, cómo se fijan. Como parte, como decíamos, de las distintas corrientes, los distintos movimientos de reformulación y mirada crítica a la primera modernidad, y sobre todo después de posguerra, aparecen también temas de la mano, en este caso, de todo el grupo del Team 10, que son muy interesantes para pensar en términos de sistema y complejidad, como son la idea de patrones, la idea ellos le llamaban edificios alfombra, ¿no? Esta idea de que la ciudad se construía lo nuevo con lo viejo a partir de estrategias totalmente novedosas. La idea de interactuar con lo existente a partir de matrices geométricas que le llamaban una suerte de alfombras que iban tejiendo lo nuevo y lo viejo, y que quedaban con formas indeterminadas. Entonces aparecen estos conceptos, ¿no? Como los puntos del Team 10, de todos estos 5 puntos que desarrollan en el año 56, me interesaba este último punto, el de cluster, ¿no? Un modelo de desarrollo libre y sistematizado. Es una definición de los Smithson, y a partir de estos sistemas de generación libre y sistematizada, pero a la vez indeterminada, generan todos los distintos proyectos de ciudad y vivienda colectiva en la periferia de París. Hay una serie de edificios que son ejemplares en ese sentido, de map building, de mallas, de claustros. Entre ellos la Universidad Libre de Berlín, que sigue siendo un edificio icónico en ese sentido, hecho en el 63 y 73, y cuando no, Le Corbusier con un proyecto inconcluso del Hospital de Venecia en el 64, que posiblemente hubiese sido una obra maestra. Es un proyecto maestro que todavía sigue alumbrando en ese sentido a muchos proyectos que vinieron después. Esta idea de map building, de mallas, de patrones, de
la geometría relacionada al concepto de sistemas es lo que nos permite pensar también en los proyectos que están sucediéndose en los talleres para la creación de la base Marambio. Obviamente hay que obviar la escala, pero tiene que ver con esto de incorporar lo indeterminado, como el crecimiento. Simplemente lo paso muy rápido porque hay excelentes ejemplos de muy buena arquitectura, y sobre todo relacionado en tejidos, ¿no? También lo vamos a usar cuando en el segundo módulo veamos el Suki urbano. Esta aseveración de Alice y Peter Smithson, este es de Alice Smithson, que también me parece interesante, ¿no? Cuando abres la obra completa de Le Corbusier, encuentras el proyecto en el que estás trabajando, pero terminado. Como que dice que Le Corbusier siempre lo pensó antes. Un poco subrayando esta idea de ciertas fijaciones, ciertos temas que en la arquitectura van, vienen, se retoman. Hay una cosa, fíjense, esta es la sección del Hospital de Le Corbusier para el proyecto de Venecia. Y hay algo que nos está preocupando mucho en el desarrollo de los proyectos, es tomarle la métrica y la escala a los proyectos. La semana pasada, cuando estuvieron Emerson del estudio 41 y veíamos la sección y veíamos que el volumen de aire climatizado es un elemento clave para el desarrollo de buenos edificios, y el control y la energía que demanda tener clima para ese volumen de aire que le da habitabilidad al edificio es tan grande que la racionalización pasa por esos puntos, ¿no? Entonces uno veía secciones como muy acotadas, y siempre la relación de la escala humana con el volumen albergante, ya sea dormitorios, salas de estar, zonas de laboratorio. Lo mismo pasa en el proyecto Le Corbusier. Si ustedes ven, la escala humana es extremadamente acotado. Esto estaba fundado también sobre la laguna, pero acá usará seguramente su famoso modulor de los 2,26 metros de altura. Decimos esto porque vemos en las secciones de muchos de los edificios que hay como para el clima en que estamos trabajando y en las condiciones que estamos trabajando y la logística que se necesita, una especie de dispendio de tecnología, de espacio, de volumen, propio seguramente de los espacios a los que estamos acostumbrados como proyecto. Pero creo que eso hay que como revisarlo en los talleres. Me permito la libertad también de traer este grupo que sigue siendo, al igual que tal vez Amancio Williams, son de esos arquitectos que entraron en la historia de la arquitectura con muy poca obra, pero con unos proyectos que son y siguen siendo de referencia ineludible, ¿no? Digo, los Arquiran de alguna forma en la arquitectura son una suerte de Beatles en la música. De alguna u otra manera, mucha arquitectura contemporánea sigue tocando la música de los Archigram. Y los Archigram es todo el equipo, Warren Charles, Ron Aaron, Peter Cook, David Green, Mike Webb y Dennis Trapton, son un grupo genial que trabajó muy pocos años juntos, decía, pero trabajaron 2 años o 3 años como estudio, y el nombre viene esto de telegramas de arquitectura, ¿no? Como mensajes de arquitectura. Todo su pensamiento es a través de dibujos y de proyectos, una arquitectura dibujada, pero sumamente inspirada, con mucha profundidad de pensamiento y muchas cosas que fueron conceptos fundantes, pero para arquitectura que vino mucho tiempo después, ¿no? Siempre celebro esa especie de esparpajo creativo, pero en absoluto banal, para pensar el futuro. Había una fe en el futuro que claramente hoy está puesta en crisis, y hoy más que nunca, con lo que estamos atravesando. Pero también está bueno pensar justamente en estos momentos de absoluta crisis, de incertidumbre, cuando el panorama que se percibía, los horizontes que teníamos como previsibles se ponen en duda, es casi un deber
de nuestras disciplinas, pensar en el futuro. ¿Qué futuros son posibles? ¿Qué futuros son razonables? Que integren a la mayoría, que sean razonables en el uso de los recursos. Y creo que en ese sentido tiene valor el ejercicio que uno está haciendo en la Antártida. ¿Cómo probar en esas condiciones esos elementos que después pueden ser reproducidos en nuestras ciudades, en nuestros barrios? Algo que me gustó de la charla, lo comentábamos con los docentes del Estudio 41, que es un estudio que desarrolla vivienda social, nos mostraron un conjunto de vivienda social en Brasilia, dispensarios, y también un edificio en la Antártida. Y rescato eso, la experiencia en la Antártida después le sirvió para el desarrollo de otro tipo de proyectos. Esto simplemente lo traía como ejemplos de lo que significaba en arquitectura, o lo que significa en arquitectura el pensamiento sistémico, la introducción del pensamiento de la complejidad, la parte que se revela en el todo que contiene una parte, el todo que es mucho más que la suma de las partes, no es simplemente un mecano, es un pensamiento organicista. En estos dibujos brillantes que contagiaron a mucha arquitectura de lo que vino. O personas como esta, como Buckminster Fuller, también con una fe... Tú nunca cambias las cosas, Luciano. 70. Una fe ciega en el futuro, ¿no? Tú nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente, decía, casi de alguna forma audaz, ¿no? Un pensamiento extremadamente audaz, me parece. Para cambiar algo, crea un nuevo modelo que vuelva obsoleto el modelo existente. Si eso es no tener fe en el futuro, ¿dónde está? Así también hubo proyectos como este de Frei Otto, un enorme arquitecto ingeniero alemán con Kenzo Tange, es decir, de la mejor arquitectura japonesa, hacen en el año 71 esta ciudad para el Ártico, con esta enorme cúpula de 2 kilómetros de diámetro, una cúpula neumática, con clima acondicionado, ¿no? La crítica histórica de este tipo de conceptos es que únicamente eran viables con energía nuclear, con todo lo que eso significa. Pensemos en los accidentes de Japón, o Chernobyl, o todo lo que se sabe de la energía nuclear. En este tiempo era la búsqueda de estos nuevos horizontes, estos nuevos territorios para poblar a partir justamente lo hacía posible esta energía que reemplazaba al combustible fósil, pero con otro tipo de peligrosidades. Hoy sabemos que en la Antártida está prohibido cualquier uso de energía nuclear como parte del Tratado Antártico. Bueno, maquetas y disposiciones. Era como muy pobre, o sea, uno lo ve como muy pobre, parece una suerte de Truman Show, el montaje que hacían de esa ciudad, ¿no? O sea, todos unos conceptos tecnológicos y de investigación estructurales muy interesantes, pero sin embargo la disposición de la ciudad adentro no distaba mucho que un barrio de Los Ángeles o de la costa este de Estados Unidos. Otro movimiento al que hacemos siempre referencia, que es muy inspirador por este tipo de pensamientos y proyectos, viene de la mano del metabolismo japonés, que también fue a su modo una crítica a la primera modernidad, y encarnar un pensamiento arquitectónico e incluso urbano que se desarrolle más en la complejidad de los sistemas y de los ecosistemas y del pensamiento biológico. La arquitectura instalada como proyecto, no ya en el concepto mecánico, sino en un concepto orgánico de desarrollo de la vida en comunidades, la vida en las ciudades. Así, uno de las referencias también que tenemos, el edificio Cápsulo de 1971, que yo ahí puse por ahí una imagen de las habitaciones de ciertas bases en la Antártida que no distan mucho a este proyecto del edificio Cápsula. Incluso participa de las mismas dificultades y de las mismas posibilidades, ¿no? También el pensamiento técnico, la prefabricación,
la industrialización, la idea de que se puede desmontar una pieza si tiene algún tipo de desperfecto y volverla a montar, la idea de la infraestructura que sostiene esto, la infraestructura es como el elemento estructurante donde se van sucediendo las células, tiene que ver con las ciudades enchufables de los Archigram y ese tipo de conceptos. Hubo una polémica muy grande no hace mucho en Japón porque este edificio se iba a demoler. Bueno, y lo que muchos sostenían que parte del pensamiento del metabolismo era no generar monumentos ni patrimonio. Cuando este edificio cumplía su ciclo de vida, debía desaparecer y reemplazarlo por otro que superase esa condición. Creo que ganaron los patrimonialistas y el edificio está. Esto lo traje como una experiencia porque también es interesante conocerlo. En la Bienal de Arquitectura de Venecia, el 2014, la que organiza Rand Koolhaas, aparece el pabellón antártico. Es el único pabellón que no es nacional, es transnacional. Hay representantes de muchos países, justamente abocando al Tratado Antártico, que es una especie de, hoy por el Tratado Antártico, un territorio sin soberanías nacionales. Y ahí convocaron una serie de arquitectos, artistas, y justamente están pensando en la Antártida como el último paraíso de la Tierra, donde se podrían ensayar otro tipo de formas de vida, de relación con el planeta, donde se lo ve desde el punto de vista del arte, de la ciencia, desde la arquitectura. Estaba organizado por un ruso, y era como parte de la Bienal de Venecia, la Bienal de Arquitectura de Venecia era como una parte del programa de una bienal que se iba a hacer en la Antártida en el 2018, que se hizo en la Antártida en el 2017, en barcos oceánicos. Incluso la muestra en el pabellón de Venecia estaba toda dispuesta con los mismos embalajes con que los científicos realmente llevan sus equipos a las bases para hacer sus experiencias en el continente antártico. Poniendo a la vista esta idea de lo provisorio, de lo móvil, de lo nómade, de lo que se tiene que trasladar. Hay una serie de proyectos, después podemos poner los links en el Uncabim para que los visiten. Hay proyectos de todo tipo, hay algunos que son extremadamente utópicos y hay otros que son más cercanos a lo que estamos proponiendo nosotros. Por ejemplo, está un estudio ruso que desarrolla un invernadero que recupera cierto tipo de plantas de la zona de la Antártida, incluso antes de la glaciación del lugar. Entonces, todo un invernadero que funciona con energía eólica y energía solar para mantener el clima de este tipo de plantas. Y acá donde estos fragmentos de cultura arquitectónica de la modernidad de esta parte nos habilita a utilizar este concepto de Nicolas Bourdieu, que nosotros lo ponemos en práctica en tercer año, en tesis, en quinto, que nos parece muy sagaz con la idea de que con el legado y la cultura arquitectónica que tenemos, extra arquitectónica, nos da pie, nos da libertad para hacer uso de ella. Concretamente para copiar, pegar, tomar referencias, traer, y vemos que esta idea de la postproducción, así lo llaman, un concepto que tiene que ver con las artes visuales, de postproducir, tomar imágenes producidas por uno o producidas por otro y montarlas, y hacer otra cosa con esas imágenes montadas. En este caso va a ser con arquitectura, hacer montajes con arquitectura incluso ya pensadas, o conceptos ya ensayados, y que los hacemos propios, y los configuramos, y los modificamos, generamos arquitectura o pensamiento arquitectónico con eso, lo vamos a poner en prueba, por ejemplo, con esto. Es algo que es evidente, la referencia que tuvo este grupo de arquitectos ingleses, Hugh Brooklyn, es el líder del equipo, con las ciudades caminantes de los Archigram, esos dibujitos, entre comillas, premonitorios, de ciencia ficción, finalmente encarnan en una de los proyectos que han encarnado en esta base Halley 6 de Inglaterra. Y hay ciertas condiciones también que uno leyendo
el concurso fue un concurso y este es un estudio prácticamente que a partir de esta base se dedicó a hacer bases en la Antártida y proyectos de bases en la Antártida, ya vamos a mostrar algunos, con algunas sorpresas. Pero me interesa de vuelta recalcar ciertas cosas, ¿no? La idea de repetición, la idea de repetición de piezas, la idea de sistema. Cuanto más repito algo y que funcione, más seguridades tengo de que se pueda montar, que se pueda fabricar, que se pueda trasladar. O sea, la idea de lo que se repite y la excepción. Acá queda hasta un código de colores como evidente. Hay unas cápsulas que son las azules, que sirven para dormitorios, sirven para laboratorios, sirven para un montón de dependencias, y hay solo una excepción, que es el área social, que es donde juega con un poco más de altura, un poco más de elementos holgados, que es la cápsula de sociabilización. Pero en todos los otros puntos es absolutamente austero. Y estos eran los 6 puntos que les pedían para el concurso, y que son absolutamente trasladables a los requerimientos que nosotros encaramos en la base de Comodoro Marambia, salvo la cantidad de personas. Uno es relativamente fácil de entregar al sitio, de llevar al sitio, construir, operar y finalmente desmantelar. O sea, el desmantelar también es un tema en la Antártida. O sea, no solo lo tengo que montar, construir, sino tengo que poder desmontarlo fácilmente, no lo que pasa hoy, por ejemplo, con los edificios viejos de la base, ¿no? 2, para permitir el reemplazo de instalaciones individuales sin interferencia significativa a toda la estación. Ahí está el hallazgo de la estrategia de este proyecto, ¿no? De tener unidades que se enchufan como en un tren, como en un subte, que se puedan sacar, volver a montar, como el edificio cápsula que mostrábamos del metabolismo japonés también, o de las ciudades enchufables de Arquegra. 3, para minimizar el impacto ambiental a lo largo de la vida, desde la construcción hasta el desmantelamiento, con eficiencia energética, el uso reducido de agua y una estrategia mejorada de gestión de residuos. Y crear un hogar ergonómico, amable, para alojar a 16 personas en el invierno austral y 9 meses, 52, austral de 9 meses y 52 en el verano. Esa es una base chica en relación a Marambio, obviamente. Ser completamente reubicable tierra adentro cuando exista el riesgo de que el sitio se parta como un iceberg. Recordemos que la base inglesa está en un sector que es una enorme isla de hielo. Ya no recuerdo el espesor del hielo, pero realmente no sé si son 100 y pico de metros de capa de hielo. Y para minimizar la gestión de la nieve y permitir que la estación suba por encima de los niveles anuales de nieve de cuando aumenta la nieve en el invierno. Estos puntos, es interesante cómo lo internaliza el equipo y cómo el concepto de los archigram, de las ciudades caminantes, ahora sería sobre esquíes, permite salvar todas las dificultades que el continente antártico ejerce sobre los edificios. Esta idea de con las patas neumáticas se elevan, estos son los dibujos, son los primeros croquis del proyecto y lo que se presentó en el concurso, en ese concurso de ideas con el cual ganan el proyecto por el desarrollo ejecutivo. Y lo más conocido es cómo eso se elabora a posteriori. Y de vuelta a la idea de postproducción. Nosotros veíamos la base Ferraz la semana pasada, relatada por uno de sus autores, estudiamos todas las otras bases, y hay muchos elementos comunes. De vuelta a esta idea del peso que tienen las infraestructuras, la idea de las pequeñas unidades que conforman la totalidad del sistema, la complejidad del sistema. Las unidades habitables, eso es a lo que yo me refería, son de una escala reducida, casi doméstica. Es como decir, ¿cómo genero lo mínimo posible habitable con calidad, con un umbral de calidad en los espacios, pero que sea lo más austero y lo más eficiente a la hora de insuflar la energía, clima, etc. Acá hay unas fotos de algo que se repite en todas las bases, ¿no? La idea de contenedores donde están los espacios habitables, toda una estructura que los envuelve esos contenedores y una piel que cumple la acción de aislante, y también una especie de carenado de fuselaje en relación a la potencia que tienen los vientos. La aerodinámica que tienen
los módulos para los vientos. Una interiores de la base, esto es lo que yo le decía, acá están las dos fotos de los dormitorios de la base Halley y la torre de Nakagin del metabolismo japonés. Y un pequeño video, vamos a ver si sale, que es muy interesante. A ver cómo traduzco esto. No está Cristian, ¿eh? Tenés que cambiarla de pantalla, compartir la pantalla Perdón. del video. Tengo que dejar compartir pantalla ahí. No, tenés que compartir la pantalla del video. O sea, tenés que dejar de compartir pantalla y cuando pones compartir pantalla pones la del video. Listo. Después tenés que volver a la otra de PowerPoint. Ahora entendí. Creo que es este. ¿Ahí se ve? Vamos a ponerlo de... Perfecto ahí. Cristian, mientras vemos el video, me parece que está bueno como reforzar la idea de lo importante que es como el rendimiento, ¿no? De la superficie, de esa idea como de la habitabilidad mínima, lógicamente sin resignar calidad, pero todas las vicisitudes que implica construir ponen como el paradigma en esta cosa como del rendimiento o como en esta idea modernista de la eficiencia, ¿no? Acá Marcelo me recordaba hacer hincapié, y bueno, por eso también es interesante cuando uno levanta la lupa y el foco de la historia de la arquitectura reciente, de la arquitectura contemporánea, y cómo se vincula el pensamiento de la modernidad, sobre todo con vivienda social, vivienda mínima, con este tipo de trabajo. El video se lo vamos a colgar, es muy interesante por todo lo que significa del traslado de los materiales, de las piezas, del montaje. Y si ustedes veían, el video para filmarlo tienen que usar ojo de pescado, la cámara, para poder ampliar la mirada dentro de los lugares, de los compartimientos. Por eso al principio empezábamos con esta idea de los submarinos o de los aviones, o de la arquitectura naval, de la idea de camarote, de la idea de espacios realmente mínimos para que la complejidad
del edificio tenga un buen rendimiento. En esto lo vamos a subrayar el hecho de que uno de los elementos, de las condicionantes a las cuales siempre tener presente, tiene que ver con el volumen de aire. El volumen de aire implica el volumen de aire que tengo que climatizar, es la energía que tengo que insuflarle para que ese clima permita la vida de la tripulación, de los habitantes de esa base. Entonces, ese es un punto, tendríamos que hasta incluso sacar no solo los metros cuadrados de la base, sino los metros cúbicos, y relacionarlos a la cantidad de energía que nos significa tener un clima aceptable, esos metros cúbicos de cada base. Simplemente como un repaso, estos arquitectos ingleses se hicieron tan especialistas en bases en la Antártida que les encargaron la base Juan Carlos I, la base española, y participa de los mismos conceptos, ¿no? Y que es muy interesante, la idea de sistema. De la pieza que se repite, que se tiene un absoluto control técnico, que es multifuncional, que en este caso son estos módulos alargados, estos vagones, y la pieza excepcional que permite el enchufe del sistema. O sea, cada 3 de estas naves, de estos módulos, aparece un elemento que los vincula. Entonces tenemos la opción ya no solo lineal, como en el caso de la base inglesa, sino en varias direcciones. Todo esto también depende de en qué sitio de la Antártida esté ubicada. La base inglesa es una base, se eligió por un sistema lineal por los vientos. Entonces, obviamente, la base se pone paralela al viento, en la menor resistencia al viento. La base española tiene otras condiciones, hay montañas cercas, no está en un enorme llano, entonces aparecen otro tipo de condiciones, lo mismo que pasaba con la base brasileña. Y me gustó la lógica de pensar, ¿no? Acá de vuelta nos enganchamos con el dibujo como una forma de pensamiento, los dibujos de los Archigram. En todo momento se ve esta idea de la modulación, o sea, vamos a ver plano en cualquiera de las bases, de cualquiera de los países, por cualquiera de los estudios, y tiene que ver con esta idea de modulación, de una métrica, de unas distancias, del elemento que se repite, y eso habla de todo un desarrollo industrial por cada una de las partes. De vuelta esta idea que por el clima se vincula a este concepto de la modernidad, o esto que hablamos de Avancio William, de que la modernidad tiene que estar como equidistante del suelo, que es uno de los signos de ese pensamiento moderno, aparece en todas las bases. Este es el proyecto que tiene el mismo estudio inglés para la base de Corea del Sur. También fue un concurso, no lo ganó. Ellos propusieron esto, muy similar a lo que propusieron para la España. Estos son los dibujos del estudio para la base de Corea. Y finalmente lo que, como ustedes ya la conocen, a esta base lo que sucede es otra cosa, otro equipo que gana, y de vuelta nos asocia a este concepto de geometría aeronáutico en cuanto a la aerodinámica que tienen que tener estas estructuras. Y la mayoría de las bases, y de vuelta por eso tomar lo que ya se sabe, lo que se conoce con certeza y aplicarlo en los propios proyectos de cada uno de los equipos de estudiantes, tienen que ver con estos 3 elementos, ¿no? Los contenedores habitables, realmente es un módulo repetitivo, que es lo que se puede también trasladar tanto en buque como izar desde los helicópteros para poder ponerlos en la base. La estructura que va a sostener esos contenedores y va a llevar todas las cargas al suelo, esa estructura que además va a elevar la base en general del suelo por el tema de los vientos, para que el viento pueda, como nos explicaba gente de Estudio 41, que el mismo viento haga el trabajo de barrer la nieve acumulada, y después la envolvente, la piel del edificio, sistematizada, que tenga esa geometría aerodinámica en función de la dirección de los vientos, que tenga los aislantes estudiados por capas necesarios para poder construir el clima habitable por dentro, esas diferencias de temperatura de 50 grados bajo cero adentro y 20 grados dentro de la base. O sea, son todos requerimientos muy radicales para poder llegar. O sea, el concepto técnico, la dimensión técnica de este tipo de proyectos es absolutamente necesaria dominarla para que lleguemos a buenos resultados.
Esta es simplemente una foto de las bases, no me quería detener en esto de la base surcoreana. Sí quería, que me pareció un hallazgo haber tenido a la gente de Estudio 41 la semana anterior, el proyecto del estudio inglés para la base brasileña. Me imagino que ellos creían que los iban a conquistar a los brasileños poniéndole el color de la bandera por todos lados, ¿no? O sea, esa cosa como tropical y carioca en medio de la Antártida. El principio sigue siendo el mismo, hay como una suerte de fusión tipológica entre la base inglesa, después la española, y van como vinculando componentes, o sea, sobre certezas ya adquiridas, van haciendo ensayos tipológicos de otro tipo en función de la localización de las bases, en otro tipo de contextos, quise decir, van haciendo estas pruebas. En lo particular, pienso que la base que hoy se construyó de Brasil es mucho mejor proyecto de arquitectura. De alguna forma también participaba, igual que la base que hizo Estudio 41, del posicionamiento de la base, y estos distintos tipos de colores de la topografía también tenían que ver con los vientos, la cola de nieve, etc. Y son proyectos de sección. Yo sé que varios talleres han empezado, ya han hecho ejercicios de secciones del edificio, ¿no? En la sección de alguna forma se integra el concepto estructural, el concepto del desarrollo de las infraestructuras, el recorrido, los caminos de la infraestructura, horizontales, verticales, los conductos, que son muchos, y después los espacios habitables y las pieles. En la sección se ven todas estas capas. Yo me gustaría que ustedes comparen las secciones que están desarrollando en sus proyectos con las secciones de las bases que ya conocemos, ¿no? Simplemente para tomar medidas. Fíjense la escala humana en cualquiera de estas secciones, y van a ver que son como espacios reducidos. Yo por ahí vi algunas cotas y ninguno supera los 2,40 m, 2,46 m en alguno de estos puntos. Recién en los espacios sociales aparecen estas cosas como la singularidad, ¿no? La doble altura en el espacio donde significa un punto de encuentro o sociabilización de toda la base. Y después el otro punto es el montaje, ¿no? Cómo se monta, cómo llega, cómo se despliega, cómo se arma. La mayoría de las bases estas se han hecho a lo largo de los meses de verano, que son entre 2 meses y medio y 3 meses, durante 2 años, 3 años, según la base. Pero es parte del tema del proyecto. Y por último era mostrar la base de la India, dado que la gente de Estudio 41 dijo que la había usado de referencia, y eso también me pareció interesante. O sea, es inteligente conocer en profundidad los proyectos similares a lo que vamos a producir nosotros, para incluso las buenas soluciones de otros proyectos incorporarlo. Que seguramente van a sufrir modificaciones en función de las tecnologías elegidas, de los lugares a los cuales tienen que responder esos edificios, pero hay muchas soluciones que son buenas, que han logrado otros proyectos. En el caso de Baraty, es la base que desarrolla un equipo alemán para la India. Es un concepto implacable por lo eficiente. El módulo es el contenedor naval. Ahí lo vamos a ver en la construcción. El módulo es el contenedor naval. Por ahí están los 200 y pico de contenedores, es toda la base. Los mismos contenedores funcionan en algunos puntos como elementos estructurales. A partir del múltiplo del contenedor se arman todos los espacios habitables, los más domésticos, como los laboratorios, como los lugares de reunión, siempre son como múltiplos del contenedor. O sea, siempre la idea de la regla, de la repetición. Mientras voy pasando la base, esto que parece tan complejo, los tipos lo arman de manera como muy sencilla, ¿no? Si uno ve las plantas de la base Baraty, ve en los ejes que figuran en el plano la idea del múltiplo. Eso ahí están puestos en 3 niveles, los 200 y pico de contenedores, que son 213 contenedores de toda la base.
y a partir de ahí se desarrolla el sistema estructural. Al igual que la base que mostró Germán, la base de Dinamarca, perdón, la base belga, es una opción de una tipología compacta, ¿no? Como la base brasileña o la base inglesa, que son tipologías lineales. La compacidad también tiene que ver con el usufructo del clima, o sea, no tener áreas donde haya un dispendio de energía, o sea, zonas alejadas de dormitorios, de zonas de trabajo, porque es como un mal gasto de energía, o sea, hay que mantener en dos lugares muy distantes el clima. En cambio esto usufructa, son bases muy chicas, son bases reducidas, el mismo clima de los dormitorios participa del clima de las zonas de trabajo, en el mismo momento. Acá con más razón yo quiero que vean las dimensiones de las cosas, ¿no? De vuelta, la idea de la vivienda mínima, de la modernidad ensayada en estos laboratorios de arquitectura. Bueno, yo por eso mismo traje la unidad habitacional de Marsella, para comparar los dormitorios y los departamentos de la unidad habitacional de Marsella y este esquema tipológico estructural que permite la ubicación de estas tipologías. No hay tanta diferencia, o se nota, digamos, los patrones de ADN similares entre lo que pensó Le Corbusier, como decía Peter Smithson, y lo que pensaron los alemanes para la base de la India. Y en relación, de vuelta, las dos bases, la base de la India que se tomó referencia para la base brasileña, según sus propios autores, también, ¿no? Esta idea acá como del módulo del contenedor, organiza la base de manera lineal. De nuevo las secciones. Veamos, se ve de vuelta el tema de la estructura, todos los sistemas de circulación, y ahí el espacio de mayores alturas son los espacios de sociabilización. Esta no es una sección continua, en algún punto el piso de abajo se elimina y quedan solo el piso de arriba y la salida al exterior desde el último piso. Los espesores envuelven, acá se ve perfectamente el contenedor, y los espesores de la estructura, y esa piel con la estructura que la sostiene, que genera la forma geométrica en relación a la presión de los vientos. Y la base brasileña, acá Ferraz, en relación a la base de la India. Nótese una cosa, Ferraz tiene una estructura independiente, son estas enormes vigas, estas cerchas metálicas, donde se apoyan los contenedores. Acá se ve clarito los tres módulos de los contenedores, y los espacios de las vigas, de la estructura metálica, sirven para el traslado de los conductos. En la base de la India, los contenedores son la estructura. Los contenedores apilados generan la estructura. Por eso esta estructura que sostiene la piel resiste nada más que el viento, y reaparece en las patas que lo separan del suelo. Pero los mismos contenedores propician de estructura de la base. Este es el corte en el otro sentido, esto es lo que yo les decía, que hay un solo piso que es el continuo. En el piso de abajo, la mayoría de las bases tienen la zona de las máquinas, las zonas de energética, los generadores, etc., y la comunicación con los depósitos o los garages de los vehículos, la idea de la concentración. Muy parecido a la sección náutica de un barco, ¿no? Y acá está lo que es muy interesante, porque es muy didáctico. Ustedes ven que son simplemente perfiles, y estos perfiles están en relación a las cargas de viento, más que nada. Todo el resto lo resuelven los contenedores. Acá está la estructura de la piel y todos los sistemas de infraestructura en su desarrollo. Obviamente el corazón de las infraestructuras está en la parte del edificio que tiene triple altura. Y una secuencia con contenedores del armado de las distintas partes del edificio. También este se hizo en tres veranos. Y acá, los contenedores ya dispuestos y toda la estructura que envuelve la base antes de recibir la piel que implique el aislante térmico. Los tres puntos: contenedores, pieles y ya la base armada.
134, habla de 134 contenedores de toda la base. Hasta la misma interpretación, todo esto son de la base Ferraz, lo que nos dejaron la gente del estudio 41, nos enviaron y se los vamos a, esa es la buena noticia que le tenemos para dar, se los vamos a mandar a todo el pliego de anteproyecto de la base Ferraz, con su representación técnica, que va a ser un insumo más que auspicioso para el desarrollo de sus proyectos. Insistimos mucho en esto. La idea de sistema tiene que ver con esto. El pensamiento complejo de la totalidad está resuelto en pequeñas partes. Las pequeñas partes que se pueden trasladar, que se pueden montar. Lo repetitivo nos da certezas. Todo lo que se repite también implica una racionalización en materiales, en energía, etc. La singularidad aparece en determinados puntos por una cuestión o requerimiento del programa. Este es el caso de la base de la India, es la forma de traslado. Llegan los grandes buques, se bajan los contenedores, y los contenedores luego se trasladan en helicóptero hasta el lugar de la base. Incluso parte del proyecto tiene que ver con esto, ¿no? En Alemania salen de la fábrica los contenedores, yo creo que son el peso, los contenedores de 20 pies, 2 contenedores por camión, los 113 contenedores en el navío, de Europa a la Antártida, con balsas. Acá en la memoria descriptiva salía que el traslado era en helicóptero, se nota que esto había sido del concurso, que lo hacían como una suerte de balsa, y después el armado de la base. Este tipo de esquemas, de ideogramas, también sería interesante que lo desarrollen los equipos, ¿no? O sea, cómo es aunque sea un esquema del pensamiento logístico del montaje de la base. Un detalle, todos los contenedores tenían un código de barra que daban las indicaciones y las pautas de en qué lugar de la base se debe implementar. Terminamos con esto, con este mensaje de Le Corbusier, el que se pensó todos los edificios antes que nosotros, y esta aseveración que más que nunca es muy cierta, ¿no? La vida siempre tiene razón. Por eso, quédense en casa, y muchas gracias, y tenemos expectativa por lo que salgan los talleres.